Antes del ser humano, antes de las colonias, los imperios, los libros o el fuego, hubo un tiempo donde el planeta Tierra no le pertenecía a nadie. Durante más de 160 millones de años, los dinosaurios dominaron todos los continentes, desde las planicies del norte hasta las selvas del sur. Caminaron, cazaron y vivieron en un mundo salvaje, hermoso, pero violento. Un mundo que hoy solo podemos imaginar a través de piedras, huellas y fragmentos de huesos enterrados bajo nuestros pies. Y sin embargo, la mayor parte de su historia sigue siendo un misterio. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron a gobernar cada rincón del planeta? ¿Y qué los llevó a desaparecer? Los dinosaurios no fueron una nota al pie de la historia natural. Fueron el capítulo más largo y dominante que haya existido en la Tierra. Y probablemente también uno de los más aterradores a lo largo de nuestra historia. Este no es solo un viaje por fósiles. Es una exploración profunda del pasado. Desde sus primeros pasos en un planeta recién reconstruido, hasta la caída que lo cambió todo. Esta es la historia de los dinosaurios, el reinado olvidado de la Tierra. Para comprender el origen de los dinosaurios, debemos retroceder a un momento en que la Tierra no era el planeta que hoy conocemos. Una época donde los días duraban apenas 23 horas y donde la vida aún buscaba formas estables de organización. Estamos en el Triásico Medio, hace aproximadamente 247 millones de años. El mundo acababa de atravesar la peor extinción masiva en la historia del planeta, el evento Pérmico Triásico, que eliminó cerca del 90% de todas las especies marinas y terrestres. El planeta había quedado prácticamente en blanco, y desde ese vacío, la vida empezó de nuevo. Esta nueva era, el Triásico, sería una etapa de reconstrucción, una tierra viva pero inestable. Todo el terreno emergido estaba unido en un supercontinente, Pangea. Al interior de Pangea, el clima era brutal, seco, caluroso, con lluvias estacionales que venían y se iban con violencia. Las temperaturas variaban bruscamente entre el día y la noche. A nivel ecológico, la Tierra se llena de reptiles, pero no reptiles como los que conocemos hoy, sino criaturas extrañas que parecían salidas de la imaginación de un artista. En tierra firme, los arcosaurios eran los reyes en potencia. Dentro de este grupo, que incluye a los antepasados de los cocodrilos y de las aves, surgiría un linaje discreto, pero transformador: los dinosaurios. Los primeros dinosaurios conocidos aparecen en el registro fósil hace unos 233 millones de años, durante una etapa conocida como el episodio de extinción de Carniense, otro punto de crisis que eliminó especies y abrió espacio para nuevas formas de vida. Estos dinosaurios tempranos eran pequeños. El Eoraptor, por ejemplo, medía alrededor de 1 metro de largo, pesaba menos de 10 kilos y caminaba en 2 patas. Tenía una constitución ágil, una dentición mixta y dientes cónicos y curvados que sugiere una dieta omnívora. Pero, ¿qué hacía diferente a estos primeros dinosaurios del resto de los reptiles? En primer lugar, su postura erecta. La mayoría de los reptiles del Triásico caminaban con las patas extendidas hacia los lados. Esto limitaba su velocidad y eficiencia. Los dinosaurios, en cambio,
caminaban con las patas directamente debajo del cuerpo, como columnas que sostenían su peso de manera más eficiente. Esta innovación les permitió correr, brincar y moverse con agilidad, además de liberar sus extremidades delanteras para evolucionar en formas más especializadas para cazar, manipular objetos o incluso, millones de años después, volar. Los primeros dinosaurios eran máquinas biológicas. No eran grandes ni fuertes, pero sí resistentes, rápidos y bien diseñados. Su postura, su metabolismo, su sistema respiratorio, todo apuntaba a la movilidad. En un mundo donde la estabilidad ecológica no existía, moverse bien era la clave para sobrevivir. Y los dinosaurios lo hicieron mejor que nadie. Su sistema respiratorio también parecía haber sido más eficiente. Aunque no se han conservado pulmones fósiles, se han encontrado indicios óseos, cavidades en las vértebras y huesos huecos que sugieren la existencia de sacos aéreos, un mecanismo similar al de las aves modernas, algo revolucionario en comparación con el sistema respiratorio de los reptiles contemporáneos. Sumado a esto, algunos paleontólogos sostienen que los primeros dinosaurios tenían sangre caliente, o al menos una forma intermedia entre sangre fría y caliente. Esta capacidad termorreguladora les habría permitido estar activos por más tiempo y en diferentes ambientes. A lo largo del Triásico tardío, los dinosaurios comenzaron a diversificarse lentamente. Los terópodos, como el Herrerasaurus, se especializaron en la caza. Tenían garras curvas, mandíbulas robustas y visión frontal. Los sauropodomorfos, como el Plateosaurus, se inclinaban hacia una dieta herbívora. Ya empezaban a mostrar cuellos alargados, cuerpos más grandes y patas traseras musculosas. La evolución de los dinosaurios fue gradual pero constante. No dominaron de inmediato. Durante millones de años convivieron con otros grupos poderosos, como los rauisuquios, enormes reptiles carnívoros que parecían una mezcla de cocodrilos y dinosaurios. Pero tenían un talón de Aquiles. Su morfología era más rígida, menos adaptable. La evolución premió a los dinosaurios con una estructura básica muy flexible. A partir de ahí, pudieron convertirse en cazadores, corredores, caminantes pesados e incluso escaladores. Es algo fascinante, ya que esa capacidad de adaptación es lo que les permitió sobrevivir a las crisis, mientras otros grupos desaparecían uno tras otro. Y esa crisis llegó hace unos 201 millones de años, al final del Triásico. Una nueva extinción sacudió masivamente al planeta. Grandes erupciones volcánicas en la región del actual Atlántico Central cubrieron el aire de cenizas y gases tóxicos. El dióxido de carbono elevó la temperatura global. Los océanos se volvieron más ácidos. Ecosistemas enteros colapsaron. Este evento borró del mapa a muchos grupos dominantes. Más del 75% de las especies del planeta desaparecieron. Los grandes depredadores, todos se extinguieron. Fue así como comenzó su gran historia. Desde criaturas pequeñas que apenas destacaban entre el caos, hasta convertirse en los gobernantes de los bosques, ríos, llanuras y montañas, durante más de 160 millones de años. El Triásico fue su génesis, su época de ensayo. La era de los titanes apenas comenzaba. Tras sobrevivir a la extinción masiva del Triásico-Jurásico, los dinosaurios emergieron a un mundo nuevo. Un mundo transformado no solo por la desaparición de sus antiguos competidores, sino por cambios geográficos,
que les ofrecieron un lienzo en blanco para expandirse. Comenzaba así el período Jurásico, hace unos 201 millones de años, una etapa que se extendería por casi 60 millones de años. En este tiempo, los dinosaurios evolucionaron a una escala sin precedentes, ocupando todos los rincones del planeta. Durante este periodo, Pangea comenzó a fragmentarse. Grandes masas continentales se separaban lentamente, formando los primeros océanos que más tarde darían origen al Atlántico. Este nuevo entorno beneficia especialmente a los herbívoros gigantes. Enormes cantidades de vegetación permitieron el surgimiento de algunos de los animales terrestres más grandes que jamás han existido. En las grandes llanuras del Jurásico Medio, caminaban los saurópodos, dinosaurios de cuello largo como el Brachiosaurus, el Diplodocus y el Apatosaurus. Algunos medían más de 25 metros de largo y pesaban entre 20 y 40 toneladas. Pocos depredadores se atrevían a enfrentarlos. Su éxito se debió a una serie de adaptaciones notables: huesos huecos para reducir el peso, corazones gigantescos que bombeaban sangre hasta el cerebro, y un metabolismo eficiente que les permitía procesar grandes cantidades de materia vegetal. Los saurópodos eran verdaderas obras maestras de la biología. Sus huesos estaban llenos de cavidades de aire como los de las aves, lo que hacía que podían ser gigantes sin colapsar bajo su propio peso. Además, sus colas largas actuaban como látigos defensivos. Eran tan eficientes como impresionantes. Pero donde hay presas, hay depredadores. Y en el Jurásico, el equilibrio se mantiene gracias a la aparición de grandes terópodos carnívoros, como el Allosaurus, el Ceratosaurus o el Megalosaurus. Estos cazadores alcanzaban longitudes de 8 a 12 metros y estaban dotados de mandíbulas poderosas, visión binocular y garras afiladas. A diferencia del temido T-Rex, que surgiría muchos años después, los grandes depredadores del Jurásico no eran tan masivos, pero sí más ágiles y veloces. Se cree que muchos de ellos no cazaban solos, sino en grupos, utilizando emboscadas, mordidas múltiples y una forma rudimentaria de estrategia. Algunos restos fósiles muestran señales de combate: huesos rotos que sanaron, mordidas en huesos de saurópodos que no llegaron a matarlos, y cicatrices que revelan que estas bestias colosales enfrentaban amenazas constantes. Más allá de los gigantes, el Jurásico también fue testigo de la evolución de nuevas formas de dinosaurios más pequeños, rápidos y especializados. Aparecen los primeros ornitópodos como el Camptosaurus y los primeros estegosaurios, reconocibles por las placas dorsales y espinas defensivas en la cola. Pero quizás el cambio más importante y más invisible en su momento fue la aparición de plumas. La mayoría imagina al Jurásico como un mundo de monstruos escamosos, pero algunos dinosaurios ya tenían plumaje, no para volar, sino como aislante térmico. Estas plumas primitivas son una pista clave sobre su fisiología. Indican que muchos dinosaurios eran endotermos, o sea, de sangre caliente. Eso explicaría su comportamiento activo, su crecimiento acelerado y su capacidad para habitar distintas zonas climáticas. Estos primeros dinosaurios emplumados eran pequeños terópodos, parientes lejanos de los grandes depredadores, pero también los ancestros directos de las aves. Aunque poco conocidas por el público general, estas mostraron estructuras filamentosas que evolucionarían hasta convertirse en alas funcionales. Estos dinosaurios más pequeños ocupaban nichos intermedios, corredores, carroñeros,
cazadores de insectos. Su plumaje no solo les servía para conservar calor, también podría haber tenido usos sociales o reproductivos, exhibiciones, camuflaje o incluso atracción de pareja. Más allá del cuerpo terrestre, el Jurásico también vio surgir formas sorprendentes en el cielo. Aunque los pterosaurios no eran dinosaurios propiamente dichos, compartían el entorno con ellos y dominaron los aires durante millones de años. Algunos eran del tamaño de una gaviota. Otros, como el pteranodón, rivalizaban con pequeños aviones. Así, durante decenas de millones de años, los dinosaurios reinaron sin competencia. El Jurásico fue su época dorada, un tiempo de crecimiento, expansión y consolidación, pero aún no habían alcanzado su punto máximo. Eso llegaría más adelante, cuando el Cretácico trajera consigo nuevas criaturas, nuevas amenazas y un desenlace inesperado. Lo que hace al Jurásico fascinante no es solo el tamaño de sus criaturas, sino su diversidad funcional. Tenías animales que caminaban, corrían, nadaban. Fue la primera vez en la historia del planeta donde casi todos los nichos ecológicos terrestres estaban ocupados por una sola clase dominante, los dinosaurios. Los demás solo vivían en él. A medida que el Jurásico se desvanecía y el período Cretácico se abría paso, los dinosaurios no solo mantenían su dominio, lo llevaban a su máximo nivel de diversidad y especialización. Nuevas especies emergían sin cesar, adaptándose a los climas, regiones y presiones ecológicas que evolucionaban en su entorno. El mundo también seguía cambiando. La fragmentación de los continentes avanzaba. América del Norte se alejaba lentamente de Europa y África, y la India comenzaba su viaje hacia el sur de Asia. Aparecían nuevas islas, mares poco profundos, sistemas de lagos internos, y con ellos una mayor diversidad de hábitats. Durante el Cretácico, los dinosaurios comenzaron a mostrar un grado de sofisticación evolutiva nunca antes visto. En particular, los terópodos pequeños, un grupo de dinosaurios bípedos carnívoros, comenzaron a exhibir rasgos únicos que los separaban del resto. Garras curvas y prensiles, patas traseras largas y delgadas, cráneos livianos, y una característica que transformaría la historia natural: plumas. Pero con el tiempo, estas plumas se hicieron más complejas, se ramificaron y se densificaron. Comenzaron a cubrir no solo el dorso, sino los brazos, la cola, y eventualmente formaron alas rudimentarias. Aparecieron pigmentos en ellas, tonos marrones o grises. Las plumas fueron, sin duda, una de las adaptaciones más exitosas de la historia evolutiva. Al principio, su función no era volar. Servían para conservar el calor y quizás también para camuflarse o comunicar algo visualmente. Algunas especies mostraban patrones de color en sus brazos o colas, posiblemente como parte de rituales de apareamiento. Ya desde el Cretácico temprano, los dinosaurios emplumados estaban desarrollando una educación social y biológica que antes no habíamos asociado con ellos. Entre estos dinosaurios destacan especies como el Anchiornis y el Microraptor. Este último en particular ha sido objeto de enorme interés, ya que contaba con 4 alas, 2 en los brazos y 2 en las patas traseras. No volaba como las aves modernas, pero planeaba con precisión entre los árboles, en los densos bosques del Cretácico. Era pequeño, ágil y probablemente insectívoro o carnívoro oportunista.
Todos estos dinosaurios comparten una serie de características anatómicas que los conectan directamente con las aves actuales. Esternón especializado, clavículas fusionadas y una pelvis modificada que contribuía al equilibrio necesario para volar. Pero sí hay un fósil que representa el momento exacto del cruce entre el mundo de los dinosaurios y el de las aves. Ese es el Archaeopteryx, descubierto por primera vez en Alemania en 1861. El Archaeopteryx tenía el cuerpo de un dinosaurio, con dientes, garras en las alas y una larga cola ósea, alas plenamente desarrolladas y posiblemente la capacidad de realizar vuelos cortos entre los árboles. No era aún un ave moderna, pero tampoco era un dinosaurio convencional. Era el puente, la señal clara de que la evolución no ocurre en saltos, sino en transiciones graduadas. Esta especie no es la primera ave, ni el último dinosaurio, pero sí es la prueba más temprana y clara de que una cosa se convirtió en la otra. Su esqueleto es como una mezcla perfecta. Vértebras con adaptaciones para el vuelo, pero todavía con dientes y garras. Las plumas, sin embargo, ya no eran simples adornos, eran funcionales. No estamos viendo una simulación de ave. Estamos viendo el momento en que los dinosaurios se separan en dos caminos. En uno de esos caminos, claro, somos capaces de verlo volando todavía hoy. El grupo de los dromeosaurios continuó desarrollándose. Dentro de este grupo encontramos una especie como el Deinonychus o el Velociraptor, ambos pequeños depredadores bípedos que, aunque popularizados erróneamente como escamosos en la cultura popular, poseían plumas en la mayoría de su cuerpo. Estos animales muestran comportamientos cada vez más complejos. Algunos restos fósiles sugieren que cuidaban sus nidos. Otros fósiles muestran grupos de individuos cazando juntos o compartiendo carroña, lo que podría indicar un comportamiento social rudimentario. Mientras tanto, las aves verdaderas, descendientes directos de estos dinosaurios, comenzaban a aparecer en el registro fósil, al principio no muy diferentes de sus ancestros. Poco a poco fueron desarrollados estructuras más livianas, picos sin dientes, colas cortas y alas más eficientes. Algunos ya eran plenamente voladores, mientras que otros vivían entre árboles o incluso en zonas acuáticas. En paralelo, los demás grupos de dinosaurios seguían dominando la Tierra. El Cretácico nos regaló los dinosaurios más emblemáticos y diversos, desde el Tyrannosaurus Rex hasta el Triceratops. Pero mientras los gigantes caminaban por tierra firme, la rama de los pequeños terópodos emplumados comenzaba a separarse definitivamente. Y esa rama, contra todos los pronósticos, sería la única que sobreviviría a lo que estaba por venir. Lo irónico es que en una era de colosos, de criaturas de toneladas y armaduras óseas, los que lograron llegar hasta hoy fueron los más pequeños, los que no llamaban la atención, aquellos que desarrollaron plumas no solo para conservar calor, sino también para volar. Mientras todos los demás perfeccionaban la fuerza, ellos perfeccionaban la flexibilidad. Y esa es la gran lección evolutiva. No siempre gana el más fuerte, gana el que puede transformarse. Así fue como los dinosaurios no se extinguieron por completo, porque aunque un asteroide borraría a la mayoría de sus representantes, una parte de ellos ya había aprendido a esquivar el destino desde el aire. Las aves no son una rama separada, son la continuidad directa. El reinado de los dinosaurios no terminó, simplemente cambió de forma. Hace aproximadamente 66 millones de años, al final del Cretácico, la historia de los dinosaurios dio un giro tan abrupto como definitivo. La Tierra era un lugar vibrante. Los continentes ya se habían alejado bastante unos de otros,
adoptando una forma más parecida a la actual. Existían selvas, llanuras, pantanos y cadenas montañosas jóvenes. Los dinosaurios se encontraron en el punto más alto de su diversidad evolutiva. Era un mundo en equilibrio, hasta que algo lo rompió. Una mañana, sin advertencia alguna, el cielo se ilumina. Un objeto de unos 10 a 12 kilómetros de diámetro cruzó la atmósfera a más de 70.000 kilómetros.